como el tiempo apremia, y para aprovechar toda la información, vamos a iniciar definiendo cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Porque se tiene el erróneo concepto de que la hiperuricemia o los niveles elevados de ácido úrico provocan dolores articulares. A muchos pacientes que llegan con un problema de dolor articular se le piden los niveles de ácido úrico y nos justificamos en esto y empezamos a bajarle el nivel de ácido úrico con fármacos hipouricemiantes. Entonces vamos a ver realmente en quiénes tiene validez bajarle los niveles de ácido úrico. Entonces vamos a comenzar con la definición. Tenemos que la hiperuricemia es un hallazgo laboratorial eminentemente, ¿verdad? Está definida como una elevada cantidad de ácido úrico en la sangre y esos son los niveles normales en mujeres y en varones. La mujer la mujer en edad reproductiva tiene niveles significativamente menores que el hombre de ácido úrico. Por eso siempre van a ver que la exigencia de normalidad va a ser inferior en las mujeres. Y la artritis gotosa o gota, como todos conocemos, es una patología en la que hay una alteración en el metabolismo de las purinas. Esta patología se caracteriza por episodios recurrentes, regularmente de monoartritis, ¿verdad? Y tenemos que estos depósitos de uratos pueden estar en diferentes tejidos, no solamente en las articulaciones. Si dejamos descuidar un poco esta patología, estos depósitos de ácido úrico se pueden ubicar en cualquier parte del cuerpo. Tenemos que estos depósitos regularmente tienen predilección por las áreas articulares y periarticulares. Y también tenemos que la gota puede iniciar con una hiperuricemia asintomática. Sin embargo, no podemos saber quiénes estos van a desarrollar gota, solo si hiciéramos estudios genéticos. Tenemos que el ácido úrico pues es el producto final del metabolismo de las proteínas, de las purinas. Esta es la molécula, tiene dos anillos, uno de 5 carbonos y otro de 6. Se produce con mayor frecuencia de forma endógena y se excreta con mayor frecuencia por la vía renal, pero otro pequeño porcentaje por la parte de intestino y bilis, ¿verdad? Tenemos que, es muy importante conocer estos datos porque la población general, esto incluye estudios latinos y de Norteamérica, la población general tiene un 65% de ella padece de hiperuricemia. Y tenemos que hay poblaciones, algunas etnias, los indios Pima de Arizona, tienen hasta un 69% de frecuencia en su población. Esto se cree que en el mundo ha venido aumentando tanto porque ha aumentado la sobrevida de las personas, así como también han aumentado la incidencia de hipertensión, de sobrepeso, de diabetes, de obesidad y del uso de algunas drogas que predisponen al aumento del ácido úrico en sangre. Y miren qué abismalmente opuesto, la artritis gotosa o gota solo se presenta en el 1% de la población, se dice de 0.5 a 1% de la población. Es una población muy pequeña la que va a tener dolor articular por el ácido úrico elevado. Entonces, la hiperuricemia, el hallazgo laboratorial, no da dolores articulares y es algo muy frecuente en la población. Tenemos que estas personas que padecen de hiperuricemia tienen algún grado de riesgo de presentar litiasis por ácido úrico. Y vean, la población más grande, el 69%, el 65% de la población que tiene hiperuricemia casi no tiene riesgo de presentar litos por ácido úrico. Un 0.27% de ellos pueden presentar litiasis de vía renal. Y los que sí tienen gota, ellos sí tienen aumentado el riesgo de presentar litos por ácido úrico hasta en un 35% de ellos. Tenemos que el ácido úrico, ya habíamos dicho que es el producto final del metabolismo de las proteínas y es un componente que está presente en la orina porque la mayor parte de su eliminación es por el túbulo contorneado distal del riñón. Se ha visto que 10% de los pacientes con hiperuricemia van a ser gotosos, pero pueden presentar litiasis 10 años antes de manifestar la primera crisis de artritis.
Se ha visto que el excesivo consumo de alimentos con carga proteica también puede contribuir a la formación de cálculos y que un 19% de los pacientes con hiperuricemia desarrollarán gota en el término de unos 5 años. Y estas son algunas de las condiciones que la evidencia científica nos ha demostrado asociación con hiperuricemia: el síndrome metabólico, el alcoholismo, la obesidad, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, la hiperglicemia, la litiasis, la falla renal y el uso de algunos fármacos como ser los diuréticos, más que todo las tiazidas, la ciclosporina, la aspirina a dosis bajas van a estar relacionados en asociación con análisis científicos relacionados con hiperuricemia. La mayor parte de las hiperuricemias van a provenir de este grupo, de los que tienen una excreción disminuida de uratos, ¿verdad? Y en este grupo van a estar la hiperuricemia primaria idiopática, que esta es la gota, es una enfermedad hereditaria en la que los pacientes tienen déficit de esta enzima uricasa, y recordemos que esta solo es en el 1% de la población. El grueso del restante porcentaje de personas que padecen de hiperuricemia lo vamos a encontrar aquí: los que tienen una patología renal que les impide una excreción normal de ácido úrico, los diabéticos, los hipertensos, los que padecen de acidosis, las enfermedades tiroideas, el embarazo, algunas intoxicaciones y los que usan algunas determinadas drogas. Un pequeño porcentaje va a ser porque tienen los dos mecanismos: una excreción disminuida o una sobreproducción de uratos. La sobreproducción de uratos es algo mucho menos frecuente, que se presenta básicamente por trastornos genéticos bastante raros en nuestro medio. ¿Qué nos va a causar una hiperuricemia? Pues está causada por la disminución de la función renal, por el uso de diuréticos, por un incremento en la resistencia vascular renal, por una resistencia a la insulina o por déficit congénitos de algunas enzimas. ¿Y qué efecto va a ocasionar esta hiperuricemia? Entre algunos, tenemos la disminución, la disfunción endotelial, enfermedad arterial coronaria, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, eventos cerebrovasculares y en menos proporción la artritis gotosa. Como para tener así un panorama, ¿verdad? Habíamos dicho que la hiperuricemia es un hallazgo laboratorial asintomático, no nos tiene por qué dar síntomas el solo hecho de tener el ácido úrico elevado, pero el pequeño porcentaje que sí tiene gota es una patología bien manifiesta. Puede cursar por 4 etapas. Primero son hiperuricémicos asintomáticos, después de la primer crisis de inflamación del primer dedo gordo del pie, que se presenta en el 80% de los casos, llamémosle podagra, es regularmente una afección monoarticular, afecta las articulaciones de la cintura para abajo, cadera, rodilla, tobillos y dedos de los pies, y el tarso incluso. Esta crisis no podemos hacer el diagnóstico con una primer crisis de artritis gotosa. Regularmente esperamos que el paciente nos cuente que ha tenido eventos recurrentes de artritis y que tiene antecedentes familiares, es regularmente un hombre cuyo padre, tío o abuelo ha padecido la enfermedad. Nos da la crisis, el evento agudo inflamatorio con flogosis sumamente doloroso, autolimitado, dura de 7 a 14 días. Se apaga la crisis, entra en un periodo asintomático y de ahí se presenta otra crisis. En este periodo asintomático se le llama gota intercrítica, y el descuido o el maltratamiento de esta patología, después de unos 10 o 15 años de no manejarla adecuadamente, el paciente entra en un estado que le llamamos gotatofasia, en el que los depósitos de uratos se pueden presentar en cualquier órgano, aparato o sistema de nuestro organismo. También tenemos la afección renal, no la podemos dejar por aparte, en la que podemos tener litiasis renal o podemos tener una afección propiamente del parénquima renal, y ya vamos a ver por qué. Y la falla renal aguda son los 3 tipos de afección renal que pueden presentar estos pacientes. Esto sobre la gotatofasia son depósitos extraarticulares de uratos monosódicos, los tenemos en oreja, los podemos tener en piel, son muy destructivos. Podemos ver la imagen cómo destruye el hueso. Esta es la imagen birrefringente de los cristales con la lente polarizante, y hay depósitos a todo nivel. Pueden estar en el corazón, en la nariz, en el ojo, en el cerebro, etcétera.
Vamos ahora a hablarles sobre la asociación de la hiperuricemia y el riesgo cardiovascular. Pues tenemos que para que las purinas se conviertan en ácido úrico se necesita la acción de una enzima que es la hipoxantinoxidasa, ¿verdad? Al convertirse en ácido úrico y al presentarse en niveles elevados, ya sabemos que la mayor parte es por causa renal o por las otras asociaciones, entidades que se asocian, entonces al tener esta hiperuricemia el paciente va a tener una estimulación del sistema renina-angiotensina, y ya sabemos las consecuencias. Vamos a tener también estimulación de quimoxina, vamos a tener activación de enzimas de oxidación, vamos a tener una reducción del óxido nítrico y vamos a tener activación de mediadores vasoconstrictores. Y lo que habíamos dicho anteriormente, la disfunción endotelial y la asociación con enfermedad coronaria, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, hipertensión, ictus y gota. Este es un estudio en el que se asocia la artritis gotosa con la mortalidad cardiovascular. Estaba íntimamente asociada, y esto es independientemente de que hayan pasado por periodos de hiperuricemia. Está íntimamente asociado. Por estudios de investigación también se sabe que el 47% de los pacientes hipertensos cursan con hiperuricemia. Se ha visto que en ellos está incrementada la aterosclerosis y la formación de trombos. Se ha visto que la hiperuricemia es un predictor de hipertensión arterial, y vamos a verlo documentado por evidencia científica. Se ha visto que hay una asociación de hiperuricemia, hipertensión, preeclampsia e hipertensión pulmonar. Y también se ha visto una asociación de la hiperuricemia con angina de pecho, con infarto agudo del miocardio, con las cirugías de bypass, la angioplastía. Se ha visto asociada con muerte súbita y con todo tipo de causas de muerte cardiovascular. Traigo un ejemplo de evidencia científica para cada una de estas. En esta, Grayton nos esquematiza la asociación de hiperuricemia con... son 18 estudios, más de 55,000 pacientes. Se nota el riesgo de asociación de la hiperuricemia con la hipertensión incidente. Y aquí se hizo el análisis separado de hombre-mujer y se ve que la mujer tiene más riesgo de asociación, ¿verdad? Tenemos que también la hiperuricemia favorece la producción de radicales libres de oxígeno, produce daño endotelial, incrementa la agregación plaquetaria, está relacionado con aterosclerosis y trombosis, es un marcador de daño vascular, es un predictor de eventos cerebrovasculares en los diabéticos tipo 1 y hay una asociación entre hiperuricemia y eventos cerebrovasculares. En esta también se habla de que es un factor de riesgo la hiperuricemia, un hospital venezolano en el que se concluyó que el ácido úrico fue un importante factor de riesgo cardiovascular para stroke. Se ha visto que el 90% de los pacientes con síndrome metabólico adolecen o cursan con hiperuricemia. Cursan porque no adolecen, no es sintomática. En falla cardíaca se asocia a un empeoramiento del flujo periférico y en estudios se ha visto que esto mejoró con el uso de allopurinol. Es un marcador, la hiperuricemia, de insuficiencia cardíaca. Es un predictor de trasplante en pacientes con insuficiencia cardíaca e hiperuricemia. Tienen un incrementado riesgo de enfermedad vascular periférica y está íntimamente asociado con la resistencia a la insulina. Aquí solo para esquematizarle, los fármacos actúan inhibiendo esta enzima, la xantina oxidasa, y estos son los fármacos que parecen tener pues un poco de mejor efecto en el desenlace de asociación con todas esta cantidad de eventos que desencadena. Esta es una publicación sobre la asociación de hiperuricemia y artritis gotosa. Y para mencionarles, la hiperuricemia más hipertensión es sine qua non de daño renal. La hiperuricemia también se asocia a nefropatía por inmunoglobulina A, y en las necropsias de pacientes que han tenido hiperuricemia y daño renal se ha encontrado arteriosclerosis, arteriolesclerosis, glomeruloesclerosis, dilatación tubular, atrofia tubular y hasta fibrosis. Y aquí lo que se menciona es que
los hallazgos, la cascada de eventos ocasionados por el incrementado ácido úrico en los niveles sanguíneos van a provocarnos un incremento en la renina, una disminución en la producción de óxido nítrico, una inflamación intersticial del parénquima renal, puede haber también lesión microvascular, especialmente de la arteriola aferente, y subsecuentemente fibrosis intersticial. Esto se documenta también con estudios en los que dicen que no solo la hiperuricemia no solo va a tener riesgo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, arteriosclerosis, también se ha visto que hay daño a diferentes órganos, Diana, incluido el riñón. ¿Cómo vamos a abordar a estos pacientes? Debemos identificar factores de riesgo en los que tienen hiperuricemia. Tienen que planteárseles una dieta baja en proteínas porque esto va a reducir el ácido úrico. Tenemos que hacer una distribución adecuada de los carbohidratos y las grasas porque también los carbohidratos al final también pueden producir algún grado de hiperuricemia. Se les pide que bajar de peso porque el bajar de peso disminuye el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos y la resistencia a la insulina. No siempre se debe considerar una indicación de tratamiento hipouricemiante a todo paciente que tenga hiperuricemia, puesto que los estudios han demostrado controversia en el hecho de si tratamos la hiperuricemia, vamos a eliminar el factor de riesgo de asociación con todas estas patologías mencionadas previamente. Entonces sí se debe tratar la obesidad cuando estamos ante un caso de hiperuricemia, se debe tratar la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y todo aquel montón de eventos asociados. Se debe tratar la enfermedad renal también para evitar la hiperuricemia. Los eventos que sí se deben tratar con hipouricemiantes van a ser las hiperuricemias asociadas a neoplasia, que están siendo tratadas con quimioterapia, radioterapia, la hiperuricemia post-trasplante renal, las hiperuricemias en mujeres mayor de 12 miligramos por decilitro y en hombres entre 14 y 15. Y hay controversia en si instauramos tratamiento farmacológico en toda hiperuricemia asintomática. La meta del tratamiento va a ser llevar el ácido úrico a un 6.5. Para concluir, tenemos que el ácido úrico es marcador de alteración metabólica, o sea que una persona con hiperuricemia, busquémosle qué alteración está teniendo para tratar esa alteración. La hiperuricemia crónica y sostenida es un factor de riesgo, tanto cardiovascular como metabólico, como para alteraciones renales. También existen datos claros sobre la relación de gota y riesgo cardiovascular. Existen datos controvertidos entre la relación de hiperuricemia asintomática y riesgo cardiovascular. Tenemos pocos datos sobre mejoría del riesgo cardiovascular por hipouricemiantes. Por esa razón es que está todavía en controversia si damos tratamiento o no. Parece ser que los fármacos que logran inhibir este riesgo van a ser los inhibidores de la xantino oxidasa. Y tenemos que la meta del tratamiento de pacientes con gota, enfermedad renal y hiperuricemia extrema, para estos casos va a ser de 6, no de 6.5 como habíamos mencionado previamente. Muchas gracias.